Señores, señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que cada 7 días abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Hoy les vamos a hablar del diario La Voz de Asturias, una de las cabeceras históricas de la prensa del Principado que vuelve en formato digital, y en el debate comentaremos la sentencia del Tribunal Supremo sobre la expropiación del palacete de Villa Magdalena después de que éste pasara a ser propiedad municipal durante la etapa de Gabino de Lorenzo como regidor. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico esasturias.tv, en el que nos pueden proponer contenidos de su interés, y también les invitamos y les rogamos a que nos digan qué les parece el programa. Y vamos ya con el primero de nuestros temas. El diario La Voz de Asturias volverá a publicarse en formato digital en los próximos días, 4 años después del cierre de la histórica cabecera fundada en 1923 por José Tartiere Lenegre. Para hablar de La Voz de Asturias está esta noche con nosotros Ángel Falcón, nuevo director de La Voz de Asturias. Buenas noches, don Ángel. Buenas noches, Bernardo. Enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Muchas gracias a ti, Bernardo. ¿A partir de qué fecha podremos leer los asturianos la nueva Voz de Asturias? Pues mira, va a ser a partir de la próxima semana. No queremos dar una fecha porque va a ser un poco un lanzamiento sorpresa, que yo creo que a través de las redes adelantaremos un poco la fecha exacta y de pronto se abrirá de nuevo un hilo con la historia de la Voz de Asturias, porque de pronto tanto en los móviles como las tabletas como en los ordenadores pues aparecerá de golpe el renacimiento de la Voz de Asturias, de este muchacho que vuelve a renacer, este muchacho de 93 años, por cierto. Esta vez La Voz de Asturias arranca en formato digital. Sí, ¿Por qué? Formato digital, pues mira, porque creemos de verdad que el futuro está en el formato digital. Es decir, no queremos enterrar lógicamente el papel, que tiene mucha historia, yo creo que por delante. Ese es un debate que se puede analizar luego. Pero creemos que las herramientas del siglo XXI, de esta nueva era de la comunicación, se adapta perfectamente a un periódico digital. Lo que hablamos un periódico multimedia, lo que hemos hablado hemos definido como el periodismo total, ¿no?, del siglo XXI. Una suma de periodismo escrito, una suma de periodismo audiovisual, una suma de la inmediatez de la radio, de la imagen de la televisión y de la profundidad también de la prensa escrita. Es decir, ese es el conjunto del periodismo total que creemos que aporta el periodismo digital. Luego ahondaremos en esta cuestión, pero la pregunta es obligada. ¿Va a ser de pago? No, va a ser abierto. No tenemos ningún muro y va a ser, por tanto, abierto a todos los asturianos. Gratuito, por tanto. Gratuito. ¿Cómo han llegado unos empresarios gallegos a interesarse por una cabecera tan netamente asturiana como es La Voz de Asturias? La Voz de Galicia, la verdad es que esta es una historia que debe ser como la tercera tentativa que tiene La Voz de Galicia para hacerse con La Voz de Galicia, con La Voz de Asturias. Ya ahora como 10-15 años lo había intentado otra vez. Se quedó, yo creo que con un ánimo de revancha, porque no fructificó la operación, y de pronto descubrió un periódico, La Voz de Galicia, que se llamaba Asturias 24, un periódico digital, que reunía un poco las características de lo que ellos querían, y optaron por penetrar en Asturias, que era una asignatura que tenían ellos pendiente, a través de Asturias 24. Ellos han hecho, La Voz de Galicia, el grupo Voz, se ha hecho con la mayoría de las acciones, y luego en el camino se cruzó también la posibilidad de hacerse con la cabecera de La Voz. Todo eso fructificó a 3 bandas, y aquí tenemos el gozoso bautizo, ¿no?, del muchacho. El gozoso renacimiento, ¿no? Sí. Por cierto, ¿va a haber algún tipo de sinergia, algún tipo de colaboración entre La Voz de Galicia y La Voz de Asturias? Total, es decir, nosotros vamos a publicar todos los contenidos que veamos interesantes de La Voz de Galicia, que son muchos, porque ellos tienen un área tanto de España, de internacional, de sociedad, de deportes, amplísima. Piensa que La Voz de Galicia tiene más de 200 periodistas,
tiene una radio, tiene televisión, bueno, es el cuarto periódico más leído de España y tiene un sistema de ediciones que la verdad es que es único en Europa y que ha sido un referente en Europa incluso. Y al revés, ¿qué puede aportar La Voz de Asturias a La Voz de Galicia? Nosotros vamos a ser un poco la pica asturiana en Galicia, ¿no? Es decir, nosotros vamos a dar la imagen de Asturias en Galicia. Nosotros vamos a todas las noticias que demos, lógicamente, también se reflejarán en Galicia. Voy a leer un texto en el cual hacen ustedes una declaración de intenciones sobre lo que quiere ser la nueva Voz de Asturias. Dicen que se va a convertir La Voz de Asturias en un diario multimedia que utilizará los nuevos lenguajes que permite el nuevo periodismo total, capaz de aunar periodismo escrito con audiovisual y mantener un diálogo permanente con los lectores a través de sus comentarios. ¿En qué se va a traducir esta declaración de intenciones? Y le ruego la máxima concreción. Pues mira, más o menos viene a ser lo que te comentaba antes, es decir, noticias con vídeos, es decir, ya estamos introduciendo en un periódico escrito, estamos introduciendo la imagen, estamos, por tanto, también introduciendo el audio, estamos, mediante los comentarios, estamos haciendo el feedback que se puede tener en la radio con los oyentes, cuando en la radio se conecta con los oyentes que opinan, aquí lo tenemos a través de los comentarios de los propios lectores, y luego, por supuesto, a través de los comentarios, a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, que son ahora mismo herramientas canales también, herramientas y canales indispensables para el periodismo del siglo XXI. Hagamos un poco de historia si le parece bien. Vamos a ver, La Voz de Asturias nace un 10 de abril de 1923 de la mano de una familia de industriales vascos afincados en Asturias, los Tartiere, un nombre emblemático donde los haya, especialmente en Oviedo. Sucesor del diario liberal El Correo de Asturias, del cual absorbió gran parte de sus redactores y heredó la ideología regionalista y conservadora, se atribuye a José Tartiere el Negre la fundación del diario. ¿Qué cree usted que opinaría don José Tartiere de este nuevo renacimiento de La Voz de Asturias? Pues mira, yo no tengo la menor duda de que José Tartiere, si volviese a nacer, haría un periódico digital en estos momentos. Él era un liberal que quería mucho en la innovación industrial y sin ninguna duda creo que estaría ahora mismo con una startup, habría montado una startup o dos, habría montado empresas sin duda tecnológicas, que yo creo que por ahí va el siglo XXI. Y sin duda habría fundado lavozdeasturias.es, sin ninguna duda. Usted en una de sus cartas hablaba metafóricamente con el señor Tartiere. ¿Qué le decía? Bueno, pues que esta era una oportunidad de hacer un periódico, que es lo que queremos hacer en La Voz de Asturias, ¿no? Un periódico plural, un periódico independiente, adaptado al siglo XXI, a los nuevos lectores que hay y los nuevos que vienen, lectores que son ahora niños y que, porque este es un proyecto a largo futuro, ¿no? No es un proyecto a corto plazo, ¿no? Es decir, yo pienso, mira, yo tengo un hijo de 9 años, ¿no? Sin ninguna duda ese es un niño que va a leer toda su vida periódicos digitales. Se adaptarán, los periódicos digitales se adaptarán porque nuestra profesión es una profesión acostumbrada a la adaptación, es puramente adaptativa, va cambiando, ¿no? Y se ha visto muy afectada por estos cambios tecnológicos precisamente en los últimos 20 años, ¿no? Ha sido una profesión que ha sido completamente, no te iba a decir arrasada, sino completamente afectada por los cambios tecnológicos. Lo vemos a diario, ¿eh? Le diría que ha hecho una gran inversión creando lavozdeasturias.es, porque es el periódico del futuro. Un periódico también que va a estar cercano a la sociedad, como te decía, a través de los comentarios, a través de ese feedback que hay en las redes sociales también. Permítame presentarle, porque Ángel Falcón, bien se puede decir de él que conoce a fondo La Voz de Asturias, porque ahí ha desarrollado buena parte de su carrera profesional, 22 años si no me equivoco. 22 años, sí. Comenzó como redactor en las áreas de Asturias y suplementos y fue sucesivamente jefe de sección de suplementos, Sociedad Oviedo y Asturias. Durante 15 años ejerció de redactor jefe y en 2010 fue nombrado subdirector. Con ese bagaje que usted atesora, ¿qué referencias al pasado y qué novedades van a encontrar los lectores de La Voz, tanto los que durante muchos años fueron fieles seguidores de la cabecera,
como los que se incorporan ahora por primera vez? En las referencias al pasado, desde luego, hay que decir una cosa, y es que un periódico no es solo el relato de hechos, no es solo un foro de debate y de opiniones. En un periódico también hay mucha memoria sentimental, es decir, hay mucho recuerdo. Y hablar del siglo XX, de la historia de Asturias, es inevitable hablar de la voz de Asturias, que ha sido un poco el espejo, la ventana que ha reflejado todos los cambios que se han ido produciendo en Asturias día a día. Además, yo he tenido oportunidad de ver la hemeroteca de La Voz en el Fontán, en la biblioteca del Fontán, de revisar periódicos, y era reencontrarte con con la memoria y la historia viva de Asturias, ¿no? Como decía Schopenhauer, perdón por citar al filósofo, los periodistas somos el segundero de la historia. Efectivamente, ahí está reflejada minuto a minuto la historia de Asturias. Es decir, con los lectores, con los viejos lectores, vamos a tener en común nuestro pasado. Y con los nuevos vamos a tener en común el futuro. Es decir, las nuevas maneras de expresarnos, los nuevos géneros que van a ir surgiendo y que vamos a ir viendo, como te decía, en esta profesión que es puramente adaptativa y que de los nuevos géneros que va a surgir, porque el periodismo va a seguir cambiando permanentemente, estamos en pleno cambio. Somos periodistas, los periodistas somos puramente darwinistas, somos un producto darwinista. Pero voy un poco más a lo concreto. ¿Usted cree que un lector que hace 23 años, cuando Sí. usted se incorporaba a La Voz de Asturias, Sí. era de los asiduos, va a reconocer esa voz como su voz? Yo creo que sí. Yo creo que la esencia es contar los hechos que suceden en Asturias, ¿no? Eso es la esencia y es lo que vamos a contar. Lo que sucede día a día con nuestra vocación de independencia, de pluralidad y de compromiso, con ese compromiso de futuro de Asturias. Tenemos un compromiso con Asturias y con los asturianos, que era un poco el germen de aquella voz de Asturias de José Tartiere, ¿no? Enraizamos y enlazamos con ese espíritu de José Tartiere. Vamos a ver, vamos a ponernos realistas. La red está un tanto saturada de medios. Y ya no digamos de información. ¿Qué cree que va a aportar la nueva voz de Asturias al mundo de la información, al mundo del periodismo? Sí, hay un auge tremendo del periodismo, especialmente digital, efectivamente. Lo que hay que ofrecer, se está ofreciendo, es especialización. Nuestra especialización va a ser el territorio. Es decir, nuestra especialización es hablar específicamente de Asturias. Esa es nuestra especialización. Lógicamente lo vamos a rodear de otros contenidos, como te decía, que nos va a proporcionar La Voz de Galicia, de Nacional, España, porque nuestro lector, cuando nos lea, va a tener una idea general de lo que ha pasado, no solo en Asturias, sino también en el mundo. Pero la personalidad propia, tener personalidad propia, efectivamente, en este mundo digital que es absolutamente selvático, porque es una auténtica selva competitiva, muy competitiva, creo que nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos detrás el respaldo de un grupo muy sólido, de un auténtico portaaviones como es el Grupo Voz de Galicia. Eso es un respaldo, yo creo que muy importante. Una de las quejas que suelen hacer los lectores de prensa digital es que la información es un tanto dispersa. ¿El lector de La Voz de Asturias se va a poder orientar bien en el mapa de las páginas de La Voz de Asturias? Pues eso esperamos. Vamos a tener un primer bloque asturiano y luego vamos a tener con alguna noticia nacional e internacional de máxima relevancia y luego vamos a tener bloques, es difícil de explicar aquí de manera verbal, pero vamos a tener bloques por secciones, de tal manera que efectivamente tienes razón. El problema es que no se conviertan los periódicos en una auténtica caja de juguetes en la que te aparece de pronto un coche o te aparece luego un Argamboy, ¿no? Es decir, ordenar los periódicos, a mí me parece, estoy de acuerdo contigo, que es fundamental. Por último, ¿qué futuro le ve al periodismo? Y más concretamente, ¿cuál es el futuro que espera y desea para la nueva Voz de Asturias? ¿Quién sabe cuál es el futuro del periodismo? Ojalá lo supiera yo, porque vendía la fórmula y la patentaba, ¿no? Es muy difícil decir por dónde va a ir el periodismo, especialmente el escrito, ¿no? Parece, aunque hay voces y gurús que ya pronostican y vaticinan
la muerte del periodismo en papel, yo creo que todavía tiene vida. Los mismos gurús ya pronosticaban que en 2010 no habría periódicos, y estamos ya en 2016. Es verdad, y ese es mi parecer, que la preponderancia de los periódicos en papel va a ir, no digo desapareciendo, pero sí va a ir disminuyendo, ¿no? Es decir, lo vemos ya en cómo la influencia de temas, estamos hablando ahora de los papeles de Panamá que han salido publicados en un periódico como es El Confidencial, de las noticias que está aportando periódicos nativos digitales como puede ser Infolibre, como es el diario.es, como es OK Diario o El Español, es decir, periódicos de varias gamas ideológicas y que están aportando una óptica nueva y dando noticias exclusivas que antes solo estaban al alcance de los periódicos en papel. El futuro de La Voz de Asturias, pues yo espero que sea un futuro halagüeño. Tenemos mimbres, tenemos respaldo, tenemos periodistas, yo creo que con experiencia, una plantilla magnífica y yo la verdad es que soy muy optimista. Ángel Falcón, nuevo director de La Voz de Asturias, enhorabuena por su nombramiento y enhorabuena por la reaparición de un nuevo medio, de una cabecera histórica como es La Voz de Asturias. Muchas gracias, Bernardo. Y a ustedes, por favor, no se vayan porque ya mismo estamos aquí en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. Esta semana se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo sobre el justiprecio del palacete de Villa Magdalena, expropiado en 1998 cuando presidía la corporación municipal el popular Gabino de Lorenzo, que es el actual delegado del gobierno en Asturias. La sentencia dictada por la Sala Tercera del Alto Tribunal y frente a la que no cabe recurso, estima parte de los criterios de la constructora Comamsa, empresa que en su día fue propietaria del palacete, en el recurso de casación que la compañía presentó a la sentencia emitida en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y va a obligar al municipio de Oviedo a un importante desembolso económico. Para hablar del fallo y de sus consecuencias está hoy en el plató de Asturias Televisión, Rubén Rosón, concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Roberto Sánchez Ramos, concejal de Cultura. Hola, un saludo cordial y gracias por invitarnos. Gracias a los dos por venir a Asturias es Noticia. Les tengo que informar previamente que Asturias Televisión ha invitado a los dos anteriores alcaldes de Oviedo por el Partido Popular, don Gabino de Lorenzo y don Agustín Iglesias Caunedo, ofreciéndoles tanto una entrevista como participar en el debate sobre Villa Magdalena. Pero a pesar de todas las gestiones realizadas, ambos, sin aportar ninguna explicación, han declinado finalmente nuestra invitación. En cualquier caso, esta emisora pone a disposición de ambos y se pone a su disposición para el momento en el que quieran, a través de nuestras pantallas, ofrecer a los asturianos sus razonamientos sobre el asunto. También hemos invitado al Partido Socialista Obrero Español, en la figura del alcalde de Oviedo, don Wenceslao López, y de la concejala Ana Rivas, pero ambos nos indicaron que les era imposible acudir, el primero por problemas de agenda y la segunda por motivos personales. Así que la primera pregunta es para los dos. Hecha la aclaración, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es una buena pregunta, pero yo creo que para analizar en profundidad el problema, yo tendría una respuesta muy sencilla para que la gente nos entienda bien. Villa Magdalena significa en Oviedo la radiografía de lo que ha pasado en este país en los últimos 15 o 20 años. ¿Y qué ha pasado en este país en los últimos 15 o 20 años? Que los atracos políticos e institucionales de sacarle el dinero a la gente para llevárselo a los bolsillos privados es la radiografía de este país.
Hoy estamos hablando de Villa Magdalena, pero hace escasos días hablábamos del dinero que se sacó del bolsillo de la gente para dárselo a la banca, más de 250.000 millones de euros. En el caso de Villa Magdalena es un caso peculiar. Yo creo que debería de ser estudiado no solamente por el mundo jurídico en las universidades, no solamente por el mundo periodístico, sino por el mundo histórico, el mundo de la historia contemporánea y sobre todo de la historia contemporánea del municipalismo español. No se conoce un caso de similares características. ¿Por qué? Pues porque se dan unos hechos encadenados donde supuestamente existe una red perfectamente organizada entre lo público y lo privado para al final llegar a la conclusión en la que hoy estamos. ¿Cuál es la conclusión de hoy? Es que un pueblo, el municipio de Oviedo, debe de entregarle a un empresario privado, seguramente a más de uno, 60 millones de euros por un palacete del siglo XIX que no tiene prácticamente ninguna importancia ni arquitectónica ni histórica, un pequeño terreno que no llega a los 4.000 metros cuadrados y eso, como me decía ahora un empresario asturiano, esos 60 millones se podría comprar una torre de varios pisos en Nueva York. ¿Y por qué digo que hay un entramado? Hay un entramado porque hay una historia y la historia comienza hace 20 años cuando un empresario de Oviedo bien relacionado con el poder local desde el punto de vista de la sintonía política, los periódicos de la época lo reflejan, decide adquirir una finca de un ministro entonces de Asuntos Económicos, la familia Rato Figaredo, por 300 millones de aquellas pesetas, que hoy serían 2, algo millones de euros. Intenta en esa finca edificar una serie de edificios y para eso necesita que el ayuntamiento le recalifique un suelo. Ahí hay un debate ya de primer orden en el ayuntamiento, participa la sociedad civil, el club de tenis, los socios del club de tenis, no sospechosos de izquierdismo de aquella época, se oponen tajantemente a esa cuestión, se intenta meter por el medio a la Casa Real y se dice que se ofrece a la Casa Real el palacete como una sede para cuando venga el príncipe de Asturias a la entrega de premios. Fíjense ustedes qué barbaridad de propuesta cuando, curiosamente, por debajo de ese palacete pasa una vía del ferrocarril, con lo cual, en esta locura económica, exponen al príncipe heredero a sufrir, estamos hablando de hace 20 años, atentados de tipo y condición. Y hacen intervenir a la Casa Real. Hay unas palabras en interview y en una rueda de prensa de don Sabino Fernández Campo diciendo que ellos no están, es decir, que implicaron desde el primer momento, o trataron de implicar, fíjese usted, hasta la propia monarquía. Sabino Fernández Campo le llama a usted. Sabino Fernández Campo me llama y porque nosotros tuvimos una decidida intervención, había un debate ciudadano, y yo le expliqué, bueno, pues lógicamente ya que me llamó, yo le di mi explicación y efectivamente él pudo comprobar la manipulación en el sentido de no, si aquí está la Casa Real detrás de esta operación, bueno, finalmente eso todo se va al garete. Pero claro, había que seguir con la operación económica porque supuestamente había que beneficiar a las personas que estaban en esa operación. ¿Y qué se decide? Se decide en el año 98 por parte del Partido Popular que para Oviedo es imprescindible, lo pongo entre comillas, expropiar esa finca. Bueno, algunos éramos más asépticos y decíamos, pero bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de expropiar esa finca? El plan general del año 97 permitía adquirir esa finca por expropiación, pero nosotros pensábamos que entonces había otras necesidades más acuciantes que esa finca, pero en fin, deciden expropiarla y ahí comienza todo el debate, y le quiero dejar la palabra a Rubén, ahí comienza en el año 98, o sea, 18 años se cumplen ahora de ese debate, que yo creo que hay 2 o 3 hechos para ser exactos, históricos, que son los que tenemos que analizar, y las supuestas responsabilidades políticas, penales y o económicas que el actual gobierno en el cual estamos, Rubén y yo, tenemos que exigir a los que son los responsables directos de que hoy
estemos en una tesitura en el que tenemos que invertir, tenemos que meter en una cuenta corriente de alguien que no hizo nada en esta operación y sacársela de los bolsos, de los impuestos de la ciudadanía de Oviedo, que necesita evidentemente otras cosas. Señor Rosón. Después de tantos años es evidente que hay muchas piezas que se podrían incluso estudiar por separado para desenlazar todo este entramado de amiguismo, de corruptelas, pero quiero quedarme con lo fundamental para explicarlo también, como dijo Roberto. Al final estamos en una operación que es un pelotazo urbanístico auspiciado por el Partido Popular Municipal, auspiciado también por los contactos personales de Gabino de Lorenzo, los amigos y contactos, no sé si empresariales o sociales de amigo de Lorenzo, la familia Rato Figaredo, que en una propiedad que se compró por poco más de 2 millones de euros, acaba costando a toda la ciudad ovetense 60. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ese tremendo y brutal sobrecoste de un palacete que, como dijo Roberto, tiene poco más de 4.000 metros cuadrados, unos terrenos que, por supuesto, no están entre los terrenos más valorados dentro del valor del suelo, ya no digo la ciudad, digo mundiales, porque es que lo que se paga por metro cuadrado en Villa Magdalena no tiene parangón mundial. Nos está costando, no a precio de oro, sino a precio que nadie lo pagó todavía en el mundo. Y lo que hay que buscar son los responsables. Tenemos que buscar a los responsables, porque los hay. No se puede explicar que un terreno que costaba 2 millones de euros acabe costando a toda la ciudad 60. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto va a tener que pagar Oviedo por Villa Magdalena? Hay que decirle a los ciudadanos y las ciudadanas de Oviedo que ya pagamos casi 30 millones de euros, que es un exorbitante precio. Parece que como ya fue, no nos duele. Los que recordamos, seguro que Roberto se acuerda, los que recordamos las movilizaciones sociales, todas las preguntas insistentes en los plenos de la oposición para por qué no se consignaba, los que recordamos cómo al final acabamos pagando 30 millones de euros ya pagados, vemos esto con una desmesura, como ahora la historia se vuelve a repetir todavía con el mismo sitio, y no contentos con dejar a la ciudad con 30 millones menos de euros por un capricho privado para beneficiar económicamente a amigos desde el poder municipal, se tiene que pagar otros 30, hasta 30 millones más. Serían 60 millones de euros, que para que se hagan una idea la ciudadanía de Oviedo son 2 veces lo que invertimos en las inversiones anuales, que invertimos este año 15 millones. Es mucho, con mucho, lo que se paga el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Oviedo, premiado hasta la extenuación por su calidad. Pues se paga mucho más por Villa Magdalena en estos 30 millones de euros que los 20 que nos costaría el servicio de limpieza, ¿no? Apuntaba don Roberto 3 hitos históricos. ¿Los repasamos? Sí, el primero ya lo reflejé. Es decir, ¿qué necesidad? Alguien tiene que explicar 20 años más tarde, porque estamos todos vivos, afortunadamente, y espero que sigamos muchos años, incluidos los que tomaron esta decisión. No hay nada personal. Yo creo que la ciudadanía necesita programas como este, donde estemos, además de Rubén y yo, sobre todo y fundamentalmente los que tomaron esa decisión, responsables de esa decisión, porque hay cosas todavía que no se han explicado a la gente, y a mí me parece fundamental, porque la gente va a quedarse ahora con los argumentos míos de Rubén, y van a ser argumentos potentes, pero yo no estoy conforme con eso. Creo que necesitan oír más voces, sobre todo la gente la gente en general, pero sobre todo y fundamentalmente la gente que durante 24 años votó al Partido Popular. La primera incógnita ya la hemos sacado, pero bueno, eso forma parte del debate político, seguramente imprescindible, no sabemos para qué, porque no había un proyecto detrás, el ir a la expropiación de Villa Magdalena.
Yo- Un momento, don Roberto, le ruego que apague definitivamente su móvil. Sí, no, lo voy a sacar entonces porque es que esto Nos no hay está forma humana de... dando Oye, sí, lo tengo, problemas. Ah, ya está. Vale. de internet. Entonces, No, le ruego que lo apague completamente. ya está. Que lo apagado. apague completamente, no que lo Completamente. ponga en silencio ni en No, modo está, avión. Está apagado ya. Bien. Está apagado ya, se lo agradezco mucho. Entonces, bien, ese debate ya pasó. Pero aquí ahora ya entramos en la cuestión de fondo. La pregunta que yo hago es, si ese palacete y esa finca no fuese de una familia que hemos citado antes los apellidos, ¿se le habría expropiado? Bien, esa incógnita está por resolver y a mí me gustaría que se dijese. Pero lo más importante de todo ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Dónde está el punto por el cual un Tribunal Supremo lo valora en 60 millones de euros lo que está ahí? Eso es, yo creo que deberíamos entrar en ello. ¿Por qué? Ahora entramos. Pues venga, entremos. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque hay una reunión con acta incluida que el gobierno municipal acepta de mal grado, pero lo acepta, una tasación que había hecho el Tribunal de Expropiación Forzosa. Y cuando esto ocurre, tú tienes que consignar ese dinero, lo tienes para consignarlo. Y la ley de expropiación forzosa te da 2 años para poder consignar ese dinero. Se toma el acuerdo y nunca se consigna ese dinero. ¿Qué ocurre? Entonces, los concejales de la oposición, entre los cuales estábamos el compañero Celso Miranda y yo, durante 21 ocasiones, ahora aparecerán las mociones, 21 ocasiones, en mociones y sobre todo y fundamentalmente, lo más importante, en los plenos de presupuestos que se hicieron a continuación de la toma de decisión, preguntábamos como cuestión de orden, ¿están en estos presupuestos metida la previsión? No hay contestación. 2, apercibíamos a los 27 concejales de que de no haber provisión de fondos podríamos llegar a donde estamos. Y aquello para nosotros fue muy desagradable. ¿Sabe usted por qué? Porque en ocasiones se llegaba casi al insulto a los que preguntábamos. Y preguntábamos, y además, pero no preguntábamos para molestar a nadie, ni para tocarle las narices al gobierno de turno, sino porque jurídicamente se nos informó por los servicios jurídicos que nos decían lo siguiente, es que como no consignáis el dinero y haya una retasación, esto se multiplica por 30. Yo no me lo podía creer. Pero hay un hecho más, y es que el Partido Popular llega al gobierno de Madrid 10 años más tarde, y la primer ley que toma el Partido Popular, que hace el Partido Popular, es modificar la ley del suelo. Y dentro de la ley del suelo, ¿qué hace? Cambia radicalmente el modelo de contabilidad del suelo. De tal manera que una zona verde, que antes costaba a 150 euros el metro cuadrado, ahora cuesta igual que un suelo urbanizable. ¿Qué ocurre? En el caso de Villa Madalena vamos a pagar a 4.500 euros el metro cuadrado, perdón, 4.300 euros el metro cuadrado de Villa Madalena. Oiga, pero si esto es una zona verde, lo será para usted, pero a efectos del plan general, a efectos de la ley del suelo del Partido Popular, ¿qué ocurre? Esta gente, los abogados de la parte contraria, cuando el proyecto de ley del Partido Popular entra en las Cortes, meten la retasación. ¿Por qué? Un momento, nos pide la palabra el señor Rosón. Adelante. Sí. La clave es la que estaba contando Roberto. ¿Qué hay entre una empresa que debería de estar exigiendo y alegando a esos presupuestos como la oposición, que se consignase? Porque era su dinero, que se consignase, claro, porque era su dinero, iba a ir para ellos. Si hay 11 millones de euros que tienen que ir para ti
Y en un trámite presupuestario donde tú tienes capacidad de intervención desde la sociedad civil, desde la empresa, se podía haber alegado. Decir, oye, aquí no están estas partidas presupuestarias. No se hizo. Ahí hay que preguntarse por qué no se hizo. Y sobre todo, si queremos buscar los responsables de este latrocinio a toda la ciudad de Oviedo, tenemos que buscar a quién beneficia todo esto. Evidentemente, ¿a quién perjudica? Lo sabemos. A toda la ciudad que paga sus impuestos religiosamente y que ahora van a tener que utilizar el dinero de sus impuestos para pagar los caprichos y desmanes de Gabino de Lorenzo y el Partido Popular ovetense y, como vemos, hasta con claras conexiones con el Partido Popular a nivel estatal. ¿A quién beneficia? Claramente a un propietario y a una sociedad que de repente tenía unos terrenos que costaban 2 millones de euros en una tasación y que acaba ganando 60 millones de euros. Y las relaciones políticas y las relaciones personales entre esos propietarios de esa sociedad y la élite de la ciudad y también dentro del equipo de gobierno que gobernaba el municipio. Aquí hay un magnífico artículo y un trabajo magnífico de la Nueva España, del periódico. ¿Qué hubiese ocurrido si el Partido Popular, que toma el acuerdo en una Junta de Gobierno de consignar, hubiese consignado? Pues mire usted, 11,2 millones de euros, que ya está bien pagado lo que había costado 2, 11,2. Como no quiso consignar y durante varios años no consignó, y qué curioso, durante esos años sale una nueva ley del suelo que cambia las valoraciones y lo que antes costaba 150, 200 euros pasa a cobrar ahora 4.000. Claro, porque a la gente tenemos que explicarle, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, esto es una especie de atraco perfectamente organizado, es un atraco a lo público, es un atraco perfectamente legalizado y yo creo que supuestamente perfectamente coordinado. Hoy un abogado, porque la gente en Oviedo está in albis, ¿no? Sobre todo la gente del derecho, tenemos una universidad que ha formado a muy buena gente y tenemos una ciudadanía que, bueno, donde hay muchos abogados. Preguntándose cómo puede ser. Claro. ¿Cómo puede ser que al final... Pero vamos a ver, Rivi, pero ¿cómo puede ser? Es decir, esto no se explica si no hay una hoja de ruta, si no hay una estrategia entre varias partes, el poder político y los responsables. Ahí todo esto hace que supuestamente una perfecta coordinación. No es casual lo que dice Rubén, porque en el mismo momento que hacemos unos presupuestos y el ayuntamiento tiene una deuda con alguien, inmediatamente cualquiera con los que tenemos una deuda se persona, oiga, señor Rosón, ¿habrá usted ahí hecho reconocimiento de mi deuda, no? Sí, señor, mire, está aquí, vale, perfecto, me van a pagar, perfecto. ¿Cómo es posible que hayan estado durante casi 10 años sin preocuparse por reclamar esta situación, sino en Atandán Godot, que en este caso Godot vino con una nueva ley del suelo que multiplicó y cambió todos los parámetros de la ley anterior del suelo del Partido Socialista Obrero Español? Antes de proseguir con el debate, me van a permitir que me dirija a nuestros televidentes para reiterar lo que les comentaba. Y es que Es Asturias Televisión ha invitado a los dos anteriores alcaldes de Oviedo por el Partido Popular, don Gabino de Lorenzo y don Agustín Iglesias Conedo, ofreciéndoles tanto una entrevista como participar en un debate como este sobre Villa Magdalena. A pesar de todas las gestiones realizadas, ambos, sin aportar ninguna explicación, han declinado finalmente nuestra invitación. Insisto, esta emisora, Es Asturias Televisión, se pone a su disposición para el momento en que ellos quieran, a través de nuestras pantallas, ofrecer sus razonamientos sobre el mismo a los asturianos. También lo hemos hecho con el Partido Socialista Obrero Español en la figura del alcalde de Oviedo, don Wenceslao López, y de la concejala Ana Rivas. Pero ambos nos indicaron que les era imposible acudir en este caso y sí nos lo explicaron, el primero por problemas de agenda y la segunda por motivos personales. Y ahora vamos a avanzar en el debate. ¿Tiene capacidad, señor Rosón, la Corporación Municipal, tiene capacidad la ciudad de Oviedo para pagar el justiprecio acordado por el Tribunal Supremo? Tenemos que estudiar todo el abanico de posibilidades para que sea lo menos lesivo posible para el ayuntamiento.
Porque la sentencia es firme. La sentencia es firme y no cabe recurso. Tenemos que esperar a la ejecución de la sentencia para conocer el gasto total que al final vas a poner para las arcas municipales. Y ahí tomar una decisión. Y serán momentos difíciles, porque ahí será cuando nos demos cuenta cómo, después de que una operación, un pelotazo urbanístico que nunca debería haberse hecho, se está comiendo la capacidad de intervención del ayuntamiento en los servicios municipales. Se está comiendo la capacidad de las inversiones que tenemos que hacer. Se está comiendo gran parte de las necesidades sociales que tiene que atender este ayuntamiento. Un ayuntamiento como el de Oviedo, con un presupuesto de 220 millones de euros, de repente una deuda de 30 millones de euros inesperada y por sentencia judicial, hace que tengamos que abrir todo el abanico. Por supuesto, no se queda ahí, no se queda ahí solo en esos 30 millones de euros. Es que no es el único caso en el que, una vez más, las cuentas municipales se ven afectadas por la negligencia o, quién sabe, si la intervención directa del anterior equipo de gobierno y de los anteriores equipos de gobierno. Conocimos hace pocos meses las sentencias en el caso de los planes de empleo, 2 millones de euros en indemnizaciones. Tenemos pendiente sentencias en Loma del Canto, también con expropiaciones, otros 4 millones de euros. Tenemos sentencias pendientes en el SPA de Ciudad Naranco. Ya pagamos 33 millones por Cinturón Verde para tener unos aparcamientos absolutamente que se están llenando de agua, que no sirven para nada. Esto es realmente cómo ha gestionado el PP una administración pública como el Ayuntamiento de Oviedo. Esto es Bien, le ruego la que no vergüenza. entren en valoraciones políticas, sino estrictamente Económicas. municipales Perfecto. y económicas. Sí, no, pero si me Pero permites, es- porque yo creo que Rubén está haciendo un relato para informar a la ciudadanía, pero es que el mes que viene, o dentro de 2 meses, va a entrar una demanda contra el ayuntamiento reclamando 96 millones por una cosa que aquí se llama el centollo y que la gente conoce también como el Calatrava, 96. Es decir, esta es una situación realmente de emergencia política y de emergencia social. En la A que nivel económico, efectivamente, nos afecta completamente la gestión diaria, del día a día, porque ahora mismo pues, tenemos que sentarnos dentro de la concejalía para ver y para conocer cómo podemos que sea menos lesivo posible para el ayuntamiento y para los servicios municipales. Pero, lamentablemente, tenemos que decir que 30 millones de euros, claro que se va a afectar. Por eso hay que buscar responsables, porque esto no llueve del cielo, porque que tengamos 30 millones de euros menos para gasto viene de las negligencias, quién sabe si responsabilidades de anteriores equipos de gobierno. Por ejemplo, ¿contempla el Ayuntamiento de Oviedo, se lo pregunto a los dos, pagar en especie, es decir, a través de aprovechamientos urbanísticos? Realmente eso iría después de una ejecución de la sentencia y con un acuerdo con la propietaria. No depende del ayuntamiento esa opción. Las opciones que netamente dependen de nosotros están en buscar una financiación propia a nivel municipal o en buscar financiaciones y líneas a nivel del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, o a través también de entidades privadas. Toda aquella opción que involucre a terceros, tenemos que valorarla con los terceros, claro. Ahí, de momento, ahora hay un trabajo que se está haciendo por parte de la concejalía de Rubén, por parte de los servicios jurídicos, por parte de los servicios también de patrimonio, porque ahí hay pequeñas contradicciones, contradicciones sobre cómo aplicar la sentencia. Pero eso es lo anecdótico. Lo grueso, porque al final puede ser 1 millón menos, o 1,5 millones menos, o 800.000. Lo fundamental es que esta es una decisión, la de la judicatura, que tiene un impacto para un ayuntamiento medio, Oviedo, Gijón o en España, tiene un impacto tremendo, porque tengas en cuenta que si de repente nosotros podemos, vamos a hacer la frase por recíproca, tengamos encima de la mesa 30 millones de euros y abramos un debate ciudadano de cuáles son las necesidades de esos 30 millones de euros. Imagínese usted la cantidad de propuestas que habría. Bueno, pues ahora estamos en la línea contraria. Es decir, ¿de dónde tenemos que quitar esos aproximadamente 30 millones de euros? Es un tema... Por eso yo le decía que esta es una de las decisiones a estudiar dentro de la historia del municipalismo español desde 1979 hasta 1986. Los desmanes, la fiesta de anteriores equipos de gobierno, lo que va pagando toda la ciudadanía ovetense,
y este nuevo equipo de gobierno haciendo frente a la gestión de, como dice Roberto, el hurto de 30 millones de euros que ya no se van a poder dedicar a las necesidades sociales o a todos esos proyectos, que se tienen que dedicar a ir a bolso de un empresario privado. Por eso yo les planteaba si hay capacidad o si hay posibilidad de negociar con la empresa que reclama. Finalmente, nosotros estamos dispuestos, cómo no, hay una sentencia que estamos obligados sí o sí, porque si no vamos a la cárcel nosotros, que hemos votado en contra, que no estamos de acuerdo en el caso de la gente nueva, pero tenemos que pagar sí o sí, porque la responsabilidad recae sobre nosotros. Bien, ahí ahora lo primero que tenemos que hacer es ver realmente la cantidad exacta que está sin definir. Primer paso, que está en manos de los técnicos. De los técnicos para decir, oiga, mire, son exactamente esta es la cantidad. Dos, abrir un proceso en el gobierno de cómo podemos, o sea, es decir, qué abanico abrimos de posibilidades. Una de ellas podría ser perfectamente la que usted plantea. Oiga, estos suelos que tenemos aquí y acullá, pues mire usted, tienen este valor. ¿Los acepta usted? Pues sí. Bueno, pues puede ser una de las posibilidades de negociación. Pero hoy, lo más urgente son dos cosas, desde mi punto de vista. El impacto social y económico que tiene de sacar de los bolsos de la gente 30 millones de euros y meterlo en una cuenta corriente de una empresa privada o de varias. Segundo, buscar la alternativa y que yo creo que esos son los temas en estos momentos más acuciantes. Y luego, una vez que esto pase, responsabilidades penales, si las hubiera, y responsabilidades patrimoniales, si las hubiera, que es el trabajo político y decente y de decencia pública que tiene que hacer el actual gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Y además, todo esto con una información y una pedagogía política y contable que tenemos que meter, que tienen que saber todos los ciudadanos, porque insisto, como decía Rubén, el ayuntamiento es una palabra hermosa que significa ajuntamiento. Y el ayuntamiento no somos los 27 concejales o los del gobierno, es la ciudadanía la que vamos a sufrir este tema, ¿no? Seguro que ahora mismo hay muchos ovetenses, muchos espectadores que se están preguntando lo que yo les voy a plantear. ¿Habrá que subir los impuestos como consecuencia de esta sentencia? Lo que hay es que encontrar 30 millones de euros para pagar una sentencia. Las vías, como dijo Roberto, son múltiples. Primero tenemos que saber el coste total y luego cómo sufragarlo y cuál es la manera más lesiva. ¿La manera más lesiva es subiendo los impuestos? Pues no lo sé. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno, ha bajado este año en hasta 5 millones de euros los impuestos municipales, porque es que estaban muy altos. Es que en Oviedo los impuestos municipales, en comparación con otras capitales de provincia, estaban altísimos. Entendemos que los impuestos están suficientemente altos, pero nos encontramos con un problema que nos ha dejado los equipos de gobierno anteriores, que son 30 millones de euros que tenemos que cubrir, un agujero en las cuentas que con responsabilidad tenemos que afrontar. En la parte de gestión y en la parte política no puede ser que los responsables directos o los responsables cercanos de todo este entramado ni siquiera den la cara. No entiendo cómo los responsables políticos del Partido Popular no están en este programa compartiendo con Roberto sanamente y sin enfadarnos. Yo estoy enfadado porque entiendo que se le ha robado a la ciudad 30 millones de euros, pero sin levantar la voz podíamos haber discutido con ellos. Luego, nosotros tenemos que hacer otra cosa que la vamos a hacer, y es escuchar a la gente. Pero para escuchar a la gente, previamente, nuestra gente, nuestros ciudadanos, tienen que tener los datos. Y con los datos, abrirnos y, en fin, como la canción de Polaski, El ardor. ¿Qué harías tú ante un ataque preventivo de la URSS? Es decir, ¿qué harías tú ante una situación? Yo creo que tenemos que colectivizar esta decisión. Todas hay que colectivizarlas, en general, algunas podemos, otras no se puede, la complejidad, las prisas, pero esta es una decisión tan importante que una vez que la ciudadanía tenga la información, que la ciudadanía de Oviedo se caracteriza precisamente por ser una ciudadanía que está muy al día de los temas locales, es una ciudadanía inquieta, lo cual está muy bien porque nos somete a una tensión
que nos hace trabajar más y mejor, pero también escuchar a la gente y escuchar ideas de la gente. Yo creo que eso ahí tenemos que abrir un proceso de participación, de asambleas, de propuestas, de vernos con los sindicatos, de vernos con los agentes sociales, de vernos con la ciudad estructurada, de vernos con los empresarios de Oviedo, de vernos con la FADE, de vernos con jóvenes empresarios y explicarles con la sentencia en la mano y los números lo que implica eso. Porque, es decir, ese es el gobierno que ante una decisión de la gravedad que tiene esta, tiene que compartir y tiene que implicar a la gente en la corresponsabilidad. Tenemos un problema colectivo generado por la avaricia de muy pocos, de muy pocos. Tenemos un problema de ciudad y tenemos que solucionarlo en común. Vamos a ser más concretos porque, claro, evidentemente de aquí se deriva una serie de consecuencias y una de ellas seguro que se la plantean nuestros telespectadores. ¿Va a emprender la corporación algún tipo de acción derivada de esta sentencia del Supremo? Bueno, ya tenemos un acuerdo de la Junta de Gobierno y de la Junta de los tres partidos de realizar una investigación, una auditoría, que bueno, la auditoría va a salir los datos que ya sabemos, las decisiones políticas que se tomaron y que no se acordaron, y ahí va a haber una serie de flechitas que van a situar responsabilidades políticas, responsabilidades técnicas, responsabilidades patrimoniales, en fin, y eso es importante porque tiene que estar en el día a día. Y luego, claro, somos asturianos. El que la fai tiene que pagarla. El que la fai tiene que pagarla. No puede ser que esta decisión se haya llevado a cabo y que la gente, de repente, dentro de 15 días, en fin, porque yo estoy ahora, o sea, estamos acostumbrados, estamos viviendo que hay concejales del PP, en fin, que están haciendo un trabajo extraordinario en la oposición, que nos hacen preguntas, por ejemplo, en deportes, de por qué hay, por ejemplo, por qué hay goteras en los arenas que se hicieron. Yo, pero pues estas goteras están al día siguiente de su inauguración. Ah, ¿a mí qué me dices? Yo acabo de llegar. En fin, no. Habrá que arreglar esas goteras. Y tenemos que arreglarlas para los ciudadanos. Y los furacos, hay que arreglarlos. Pero, oiga, responsabilidades incluidas penales y o patrimoniales si hubiera necesario. Porque dentro de 6 meses, aquí paz y después gloria. Le reitero la pregunta, señor Rosón. Una vez conocidos los datos de esa auditoría, ¿cuándo será aproximadamente? ¿Nos puede anticipar cuándo tendremos esos datos aproximadamente? Tenemos que concretar exactamente qué tipo de auditoría vamos a aplicar en este caso. Si es una auditoría solamente financiera, que tiene que ver con el proceso judicial y financiero, o una auditoría de procedimiento que también puede revelar exactamente los pasos que se dieron para llegar a donde estamos. De la auditoría, como dijo Roberto, nos revelará muchas cosas que ya se saben, ya publicadas, y quizás algunas otras que no. Y ahí es donde hay que fijarse, porque esto tiene responsables políticos, por supuesto, y vemos a ver si estos responsables políticos que tomaron la decisión de expropiar un buen día en 1997 el palacete de Villa Magdalena, si esos responsables políticos que tomaron esa decisión absolutamente errónea y que acabó costando 60 millones de euros a toda la ciudad, además de esas responsabilidades políticas, tienen responsabilidades patrimoniales, responsabilidades que respondan con su dinero. ¿Y en ese caso el Ayuntamiento de Oviedo? No descansaremos hasta clarificar si existe algún tipo de responsabilidad patrimonial. No descansaremos, pero por lógica, porque se lo debemos a la ciudad. ¿Pero estaría dispuesto a tomar acciones legales? Debemos. Por supuesto. No estaríamos dispuestos, debemos tomarlas. Es decir, si no hiciéramos eso, seríamos conniventes con quienes tomaron la decisión. Pero si es que este es uno de los fallos estructurales de este país. Santos Discépolo, si hoy viviese en España hoy Santos Discépolo, usted sabe que fue el creador de aquel famoso tango argentino, ¿no? Se inspiraría en esta España de hoy y no aquella Argentina de principios de siglo, ¿no? Estamos llegando al final. Cambalache
problemático y febril. Hoy, o sea, este país, por eso, para acabar como empezamos, la historia de Villa Madalena se engarza perfectamente en otra historia mayor. Esta es una historia local, pero la historia local no vive sin un reflejo global y viceversa. No, pero van a permitir que terminemos de otra manera. Pero hay unas declaraciones del actual regidor de Oviedo, don Wenceslao López, en las que ha afirmado, y leo textualmente: un amigo de Gabino compró Villa Magdalena por 3 millones y ahora pide al ayuntamiento 60. No es casualidad. Leo también la réplica de Gabino de Lorenzo en una carta. En cuanto a la acusación, le exijo que rectifique o ya le anuncio que presentaré una demanda vía penal por calumnia e injurias ante mi persona. ¿Qué les parecen ambas declaraciones? Después de conocer que las gestiones de Gabino de Lorenzo cuestan a la ciudad más de 60 millones de euros, lo único que esperamos de escuchar de Gabino de Lorenzo es primero que pida perdón a toda la ciudad, porque se lo debe, que pida perdón, que dimita directamente de su cargo, por supuesto, dentro de la policía. Es el jefe de la policía. ¿Cómo puede Es el ser, delegado de gobierno. ¿Cómo puede ser que el delegado de gobierno en Asturias esté directamente involucrado en esta trama? Y además, por supuesto, que deje ya pedir perdón y dimitir de sus cargos y nunca más volver. Don Roberto. Estoy de acuerdo con Rubén, pero en todo caso, las palabras del alcalde en esa rueda de prensa son unas palabras, yo creo que amables, son palabras amables, y es una forma también de hablar y en todo caso de reflejar una situación que él entiende. Yo creo que eso no es motivo para querellarse con nadie. Cuando el debate en estos momentos es, oiga, ¿podría usted explicar ahora lo que durante 20 años no quiso explicar? ¿Podría usted decirnos ahora para qué quería Villa Magdalena? ¿Para qué tenemos que expropiar Villa Magdalena? ¿Podría usted explicar cómo hemos pasado de 12 millones que había que pagar por 2 a 60 millones porque usted, abro comillas, se le olvidó tomar un acuerdo tan sencillo como es, oiga, por favor, consígnese esta cantidad? Usted en esos plenos a los que iba, ¿no vio que había un pequeño pero compacto grupo de concejales que, según usted, le tocaban los puntos suspensivos y que no le dejaban debatir los presupuestos y que, por favor, ¿qué decían aquellos concejales? ¿Usted se acuerda? Están en las actas, pero no solamente le pedían una responsabilidad que además estamos dispuestos a asumir entre todos, sino que además le apercibían. Yo durante 3 años recibí una clase de derecho administrativo porque iba inclusive a hablar con los catedráticos de derecho administrativo, con los abogados municipales, y estaba todo el mundo asustado porque todo el mundo preveía esta situación. Claro, estábamos en pesetas, no preveíamos en euros, pero toda la gente preveía esta situación. De hecho, él también lo preveía cuando llegó a un acuerdo con el mismo empresario para hacer un furaco rodeando, que iba por la calle Uría y rodeaba el campo San Francisco. Bien, nos metemos en otras cuestiones y ya no tenemos tiempo pero está para todo más. muy interrelacionado. Me disculpan, es Muy muy bien. interesante, pero no tenemos tiempo para más. Rubén Rosón, concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo. Roberto Sánchez Ramos, concejal de Cultura. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Y a todos ustedes ya saben que les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches.